Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar a esta hora conectados acá. Me presento, soy Germán Mejía, soy coordinador académico y vicepresidente del Grupo de Interés en Oftalmología de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a dar el tema de revisión de degeneración macular relacionado con la edad, el cual está a cargo de Valeria Castaño, estudiante de cuarto semestre, Angie Verbel también de cuarto semestre, Laura Zárate de noveno semestre y María Sofía Morales de décimo semestre. Como invitado especial tenemos al doctor Carlos Mario Rangel, él es médico y oftalmólogo de la Universidad Industrial de Santander, profesor de cátedra de pregrado y posgrado también de la Universidad Industrial de Santander, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio, ACORRET, y la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y actualmente trabaja en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvez. Además, nos acompaña también nuestra fundadora, la doctora Alejandra de la Torre, que ya todos perfectamente la conocemos. Muchísimas gracias a los dos por estar presentes el día de hoy. Herman, muchas gracias por la invitación y espero que podamos compartir un rato agradable de academia. Muchas gracias por la invitación. Listo, continuemos. Bueno, buenas noches. Yo voy a comenzar dando una pequeña introducción de qué es la degeneración macular relacionada con la edad, un poco de la epidemiología y su clasificación. Sigue, por favor. Bueno, entonces tenemos que es un trastorno degenerativo crónico que afecta a la región macular de la retina. Está caracterizado por pérdida visual progresiva de la visión central y pues esto va a estar causado por una degeneración de los fotorreceptores, el epitelio pigmentario retiniano y la coriocapilar. Se va a ver más o menos así y en el fondo de ojo podemos ver aquí, pues en la imagen que está en la diapositiva, cómo sería la mácula normal y pues los distintos tipos de esta degeneración macular. Continúa. Como un poco de epidemiología, tendremos que es la principal causa de alteraciones visuales irreversibles en ancianos a nivel mundial. Más o menos entre 30 y 50 millones de individuos la padecen. En el primer mundo afecta aproximadamente al 10% de mayores de 65 años y más del 25% de mayores de 75 años. Pues, se esperaba que en 2020 las cifras subieran un 50%, pues planteando así un importante problema de salud pública. En incidencia tenemos que, como podemos ver aquí, la incidencia va aumentando conforme aumenta la edad. La degeneración macular atrófica o seca tiene una incidencia del 0,8% y la neovascular o exudativa de 1,4%. Va a afectar a ambos sexos. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que más al sexo femenino, pero pues esto puede ser debido a que la esperanza de vida de las mujeres pues, es mayor que la de los hombres. Se ve más en raza caucásica y se estima que un 30% de la población de 70 años tiene alguna forma de degeneración macular. Tiene una mayor prevalencia la degeneración atrófica. Como lo podemos ver aquí, el 86% de las formas son secas y aproximadamente el 14% son formas húmedas. Sigue, por favor. Bueno, aquí en la clasificación hay hay varias formas de clasificarla, pero la que se usa pues en Colombia es la clasificación básica clínica, que se clasifica en sin cambios al envejecer, que pues sería que no presenta drusas ni anormalidades pigmentarias, con cambios normales al envejecer, que son pequeñas drusas y sin anormalidades pigmentarias, y una degeneración temprana, intermedia y tardía, siendo la temprana drusas intermedias, drusas medianas y sin anormalidades pigmentarias, la intermedia, drusas grandes o alguna anormalidad pigmentaria, y ya una degeneración tardía sería la presencia de una degeneración macular, neovascular o atrofia geográfica. Sigue. Bueno, ahora vamos a seguir con los factores de riesgo para desarrollar la degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a empezar con la edad, que está precisamente en el nombre de este tipo de degeneración macular, y todos los estudios nos van a demostrar que la prevalencia, incidencia y además progresión de todas las formas de esta degeneración macular relacionada con la edad van a ir aumentando conforme aumente la edad.
Según el Framingham Eye Study, se demostró que el riesgo de sufrir degeneración macular relacionada con la edad aumentó 17 veces cuando se compararon los grupos de menor edad con los de mayor edad, y además que esta prevalencia de moderada a avanzada de este tipo de degeneración macular se iba a duplicar con cada decenio después de los 60 años del paciente. Seguimos con la raza, ya lo mencionaron, la raza caucásica tiene un mayor riesgo para desarrollar esta patología debido a que tienen una menor cantidad de melanina coroidea, que la melanina coroidea en sí actuaría como un factor protector por sus propiedades antioxidantes. Tenemos también el tabaquismo por todos los efectos adversos que va a generar sobre los lípidos sanguíneos, reduciendo los niveles de lipoproteínas de alta densidad, va a incrementar la agregación plaquetaria, fibrinógeno, estrés oxidativo, especies reactivas de oxígeno, y va a reducir los niveles plasmáticos de antioxidantes. Y pues todos estos efectos también los vamos a poder ver en las patologías metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial y también lo que es tener una mala dieta. También tenemos factores de riesgo como el ser mujer, errores de refracción, el color del iris de la persona y también la opacidad del cristalino si tiene cataratas o ha tenido una cirugía de cataratas. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos el factor genético, que es supremamente importante. En la imagen de la izquierda pueden ver como listados todos los factores genéticos que al estar alterados podrían aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad, pero el que ha sido más estudiado ha sido el factor H del complemento, que su función básicamente va a ser inhibir la activación del complemento. Entonces, si nuestro paciente tiene una ausencia, mutación o baja actividad del gen que codifica para el factor H del complemento, este va a tener una respuesta inmune e inflamatoria mucho más aumentada que las personas que no tienen este tipo de alteración genética. Siguiente. Ahora vamos a seguir con la fisiopatología. Dale, siguiente, por favor. Tenemos, como ya lo dijeron antes, la degeneración macular relacionada a la edad que es seca o atrófica o la que es exudativa neovascular. Ambas van a ser independientes la una de la otra, pero la seca puede terminar progresando hacia una exudativa. Y ambas van a suceder por los cambios inducidos por la edad, que ya los vamos a tocar más a profundidad en la fisiopatología. Siguiente. Entonces consideramos importante recordar un poquito los conceptos anatómicos y de las funciones de cada una de estas capas. Entonces cabe resaltar que la mácula va a estar ubicada hacia temporal y pues va a estar encargada de la visión central y detallada. Por eso luego vamos a ver las manifestaciones en la visión del paciente. Vamos a iniciar hablando sobre los fotorreceptores, que en la imagen que vemos aquí son los que están en azulito verdoso. Van a ser este tipo de neurona especializada en la fototransducción, y tenemos los conos y los bastones. Debajito vamos a tener el epitelio pigmentario de la retina, que van a ser estas células moradas, y esta va a tener varias funciones. Le va a brindar los nutrientes que necesitan los fotorreceptores para mantener sus actividades metabólicas, como ácidos grasos, omega 3 y glucosa. Además, va a cumplir una función de transporte de iones, agua y, muy importante, los desechos metabólicos y pues residuales de los fotorreceptores hacia la membrana de Bruch y finalmente a la coriocapilar. Y también va a tener estas células que son melanosomas, que van a absorber el ingreso de luz excesiva para evitar o limitar el daño hacia la retina. Si vemos abajito tenemos la membrana de Bruch, y esta membrana también va a tener distintas funciones. Ella va a regular esta difusión recíproca de moléculas, antioxidantes y desechos entre la coroides y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces va a estar en la mitad de ellos dos. Además le va a brindar este soporte como de unión al epitelio pigmentario, y va a actuar como una barrera que va a restringir la migración celular retiniana y coroidea. Y por último tenemos abajo la coriocapilar, que va a ser
este componente capilar en sí de la coroides y va a estar compuesta por una fina capa de capilares que van a estar fenestrados, que va a nutrir las capas bajas de la retina. Entonces, básicamente, si hacemos como un resumen de arriba hacia abajo, tenemos que los fotorreceptores van a empezar a generar pues desechos metabólicos, estos van a pasar por el epitelio pigmentario de la retina, luego por la membrana de Bruch y van a llegar hasta la coriocapilar. Siguiente. Ahora sí, enfocándonos en la fisiopatología, como a grandes rasgos, lo que va a pasar en esta enfermedad es que todas las funciones que les dije ahorita van a terminar alteradas. Esta fisiopatología en sí no se conoce muy bien ni es comprendida por completo, pero sabemos por completo que la fisiopatología va a estar compuesta por esta interacción multifactorial entre distintos factores como metabólicos, funcionales, genéticos y ambientales. Entonces, desde una perspectiva muy general, la alteración del epitelio pigmentario de la retina va a estar producida por la edad, como vieron fue uno de los primeros factores de riesgo, y esto es lo que va a dar lugar a diversas alteraciones metabólicas que va a inducir que en las células se empiece a acumular lipofuscina. Esto va a estar regulado en sí por la exposición a la luz y los niveles altos de oxígeno en la retina. Y la combinación de ambos factores es lo que va a generar y a favorecer el acúmulo de la lipofuscina y el desarrollo de procesos oxidativos. Entonces vamos a tener aquí en el número 1 los cambios en el epitelio pigmentario de la retina. Lo que va a pasar aquí es que la lipofuscina se acumula naturalmente en las células del epitelio pigmentario, que estos provienen fundamentalmente de los productos de fagocitosis de los segmentos externos de los fotorreceptores que van a estar superior al epitelio pigmentario de la retina. Entonces, cuando una célula pigmentaria muere, esta va a ser fagocitada por una de sus células vecinas y estas se van a ir llenando de lipofuscina, se van a empezar a renovar y van a ir perdiendo poco a poco su capacidad de fagocitar. Y al irse perdiendo estas células, las otras van a empezar a aumentar de tamaño y van a ocupar los espacios restantes. Entonces, básicamente, la degradación incompleta de estos desechos metabólicos debido al cambio en el epitelio va a empezar a generar otros cambios en las demás capas. Seguimos con los cambios en la membrana de Bruch y lo que va a pasar aquí es que se va a empezar a engrosar y se va a tener una pérdida en la... ¿Ah? Perdón. Por favor, solicitar apagar los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces se va a empezar a tener una pérdida de elasticidad y se va a empezar a acumular los lípidos. Esto va a empezar desde la cuarta o quinta década de la vida de las personas. También va a empezar a tener una pérdida en la permeabilidad y esto va a empezar a generar una disminución en el importante intercambio de fluidos y desechos entre el epitelio pigmentario y la coroides que mencionamos en las funciones de cada una de estas estructuras. Entonces vamos al número 3, donde va a haber un cambio en los fotorreceptores y también va a empezar a haber apoptosis de estas células, como ya no van a poder tener acceso a estos nutrientes y no van a poder hacer el desecho adecuado de sus residuos, va a empezar a generarse la formación de drusas, que es el punto número 4. Entonces, juntando el punto 1, 2 y 3, llegamos a la formación de drusas. Entonces, en normalidad, estos residuos ya sabemos que van a ser eliminados por la coriocapilar, pero a medida que toda esta difusión del epitelio pigmentario de la retina progresa, va a terminar alterando la permeabilidad de la membrana de Bruch y los desechos finalmente no van a poder atravesar la membrana para llegar a la coriocapilar y van a empezar a acumularse entre ambas capas, formando lo que conocemos como las drusas. Las drusas van a hacer esta acumulación de residuos lipídicos y proteicos debajo de la retina entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina y van a empezar a generar esta distorsión estructural del epitelio pigmentario, llevándolo a su disfunción y muerte y por ende generando también muerte de los fotorreceptores. Entonces, dale siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver como esta gran mancha amarilla es lo que sería
las drusas, y ven cómo se pierde la continuidad del epitelio pigmentario de la retina y también de los fotorreceptores, y también cómo hay células del epitelio pigmentario de la retina que han migrado. Bien. Entonces, este tipo de degeneración macular lesionada a la edad también tiene una fase que es de atrofia. Lo que aquí va a pasar es que se puede dividir en atrofia incipiente o no geográfica o la atrofia geográfica. La no geográfica va a generar un adelgazamiento y despigmentación del epitelio pigmentario de la retina, mientras que en la geográfica ya se va a empezar a tener una zona redonda u ovalada que va a estar bien delimitada con una ausencia aparente del epitelio pigmentario de la retina. Esto es importante. Entonces, si ven en la imagen de la derecha, tenemos la comparación de pues, un ojo normal y pues de un ojo con la degeneración macular relacionada a la edad, con atrofia geográfica. En la atrofia geográfica va a haber constricción de los vasos de la coriocapilar y va a haber pérdida del epitelio pigmentario de la retina. Como ven, arriba está presente, abajo ya no está. Siguiente. Y pues aquí está la imagen normal para compararla y dale clic otra vez, que en esta imagen se ve más bonita. Aquí ya está cómo se vería en la atrofia geográfica, el epitelio pigmentario de la retina ya no está. Siguiente. Ahora continuamos con la degeneración macular exudativa o neovascular, y esta va a estar dividida en 3 fases, una fase de iniciación, una fase de activación y una de involución. En la de iniciación, las células endoteliales de la coriocapilar van a empezar a proliferarse y van a migrar hacia la retina por medio de la membrana de Bruch, que si recuerdan, pues va a estar alterada. En la activación, la neovascularización coroidea va a estar inducida por factores de crecimiento endotelial, específicamente el isotipo 165, y esto es supremamente importante en la parte de tratamiento que van a hablar más adelante. Y tercero, tenemos la involución, que es que la neovascularización coroidea se va a volver fibrótica, y pudiendo llevar a la formación de una cicatriz disiforme. Entonces, dale clic, por favor. Aquí en la parte neovascular, en la imagen de la derecha, es la parte C. Esa como línea morada que ven es lo que representa la neovascularización. Y básicamente lo que puede suceder es que la coriocapilar puede terminar cruzando la membrana de Bruch, y debido a la naturaleza tan frágil de estos nuevos vasos que se están formando debido al factor de crecimiento endotelial, van a ser muy propensos a la ruptura. Entonces se va a empezar a generar edema, exudados y posibles hemorragias, llevando también a un posible desprendimiento seroso del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, todas estas alteraciones las vamos a poder ver clínicamente en un fondo de ojo que nos van a explicar más adelante. Siguiente. Entonces, en esta imagen de la izquierda, lo que vemos es como un ojo pasa a las etapas de la degeneración macular relacionada con la edad. En la imagen A vemos un ojo sano, en la imagen B ya empezamos a ver aparición de drusas, en la imagen C aquí ya se ve pues drusas y también una atrofia ya marcada, y en la D, donde está la letra B, podemos presenciar hemorragias, y en la letra E exudados. Siguiente. Y esta imagen es básicamente para que logren comparar que en la degeneración macular neovascular tenemos la no exudativa, ven el crecimiento de neovasos, pero ya cuando es exudativa, pues ya está el fluido subretiniano y intrarretiniano, pues por los espacios adyacentes. Qué pena, Vanessa, acá acabas de tocar un punto muy importante, que es la membrana vascular no exudativa. Últimamente, con el aumento de la tecnología, específicamente de los equipos de OCT y de OCT angiografía, nos permiten detectar la presencia de estas membranas neovasculares sin que haya actividad neovascular, es decir, sin que haya líquido subretiniano, líquido intrarretiniano, sangrados o exudados.
Entonces, es muy importante tener en cuenta o llegar a detectar esto con los equipos nuevos, ya que este paciente al cabo del año y a los 2 años va a tener un riesgo mayor de presentar actividad neovascular de esta membrana versus un paciente que no la tiene. Por eso es importante siempre que nosotros evaluemos a un paciente si presenta membrana neovascular activa o exudativa en un ojo, evaluar también el otro ojo, ¿cierto? Ojalá poder hacer un estudio de OCT angiografía, porque nos permitiría detectar esta membrana. No necesita tratamiento, ¿vale? Porque no tiene actividad neovascular, pero sí vamos a estar más encima de este paciente con el respecto a como al seguimiento visual que él va a hacer en su casa y al seguimiento clínico y paraclínico que nosotros vamos a hacer en nuestra consulta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y pues acá vamos a pasar a las manifestaciones clínicas de la degeneración macular relacionada con la edad. Acá vamos a hacer una comparativa al mismo tiempo entre el tipo seco y el tipo húmedo. Entonces vamos a estar hablando entre María Sofía y yo, vamos a estar hablando al mismo tiempo para hacer esa comparación y que podamos entender cuál es la diferencia clínicamente entre estos dos tipos de degeneración macular. Entonces vamos a empezar hablando cómo es la historia natural de la enfermedad. Esta enfermedad decimos que vamos a tener estadios tempranos y unos estadios tardíos. Los estadios tempranos en la literatura dice que se caracteriza por ser asintomática y algunas veces muy levemente los pacientes van a mencionar una distorsión leve en su visión o van a tener una menor capacidad de lectura cuando especialmente hay menor luz, hay menor luminancia. Estos son los estadios tempranos y para tenerlo presente, especialmente casi siempre van a ser asintomáticos o unos síntomas visuales que van a ser muy leves. Ya en los estadios tardíos vamos a tener una afectación importante de la visión central, pero muy importante los estadios tardíos los vamos a ir en dos tipos, como ahorita lo estaban mencionando nuestras otras dos compañeras. Los vamos a tener un estadio, pues un tipo seco o un tipo húmedo. La diferencia entre estos dos, vamos a empezar por anamnesis. El estadio, pues el tipo seco, este va a progresar lentamente en comparación al tipo húmedo. Se dice que la degeneración macular relacionada a la edad tipo seca va a progresar entre años a décadas, mientras la húmeda, esta va a tener una temporalidad aguda e insidiosa. Dice que va a progresar entre semanas a meses. Entonces tengamos esta primera diferencia entre seca y húmeda cuando el paciente viene a nuestra consulta. Seca va a ser más lentamente que la húmeda va a ser mucho más aguda. Perdón por la redundancia. Ahora pasando, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ahorita nos está diciendo Angie. Vamos a hablar empezando primero por la seca. Esta degeneración macular seca, como lo mencionó Angie, se va a caracterizar por una atrofia de los fotorreceptores, del epitelio pigmentario retinal y el acorio capilar, como lo podemos ver acá. Vamos a empezar a tener unas drusas o una pseudodrusas, que ahorita vamos a ver cómo las vamos a observar en el fondo de ojo y cómo las vamos a poder diferenciar por medio de las diferentes técnicas de imágenes que actualmente poseemos. Y vamos a poder avanzar, que es el estadio más avanzado de este tipo, a una atrofia geográfica, que estas se van agrandando con el tiempo y esto me va a llevar a una pérdida progresiva del campo visual central. Esta se dice que tiene una tasa alrededor de progresión de 2 milímetros por el año en promedio y se dice que un 10 al 20% de pacientes con una degeneración macular asociada a la edad tipo seca pueden avanzar y pueden desarrollar una forma húmeda. Listo, entonces siguiendo con la historia natural de la enfermedad, ahora puntualizando sobre la degeneración macular asociada con la edad exudativa, vamos a hacer igual un pequeño resumen, básicamente recordar esa cifra que nos acaba de dar Laura, pacientes que tengan una degeneración macular seca, del 10 al 20% más o menos de estos pacientes pueden progresar a presentar ya este estadio tardío, que sería la degeneración macular asociada con la edad húmeda. Es importante tener esto presente y tener en cuenta que inicialmente, y entender un poco cómo es que se produce, ¿no? Inicialmente, entonces, lo que nos decía Ana al comienzo de la presentación, se va a producir un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos, que es esa fase de neovascularización que se va a ubicar puntualmente en la mácula, y les volvemos a poner esos diagramas que ya los habíamos presentado, pero nos parecen que
ilustran a la perfección lo que sucede en esta fase. Posteriormente, ya después de haber tenido ese proceso de neovascularización, estos vasos nuevos, como nos explicaban igual al comienzo, son muy frágiles, se pueden romper y pueden dar como resultado la aparición de acumulación de líquido a nivel intrarretiniano, subretiniano e incluso la aparición de hemorragias. En este punto de la progresión de la enfermedad, el paciente probablemente ya a consulta llegue refiriendo que más allá de pronto tener dificultades para leer, tener dificultades para conducir, le cuesta de pronto trabajo ya reconocer las caras de sus familiares, cosas de ese estilo que nos explican que finalmente sí está habiendo pues una degeneración, una pérdida de la agudeza visual, puntualmente de la visión central. En las fases más tardías, más evolucionadas, por decirlo así, ya va a haber la formación, como nos explicaban muy bien también y de manera muy detallada al comienzo, de una cicatriz disiforme que, dependiendo igual de su localización, de su tamaño, va a estar como directamente relacionada con la pérdida, con la cantidad de pérdida de agudeza visual, pero básicamente ya va a ser un estadio en el que podemos ya tener una ceguera completa e irreversible. Importante pues poner en contexto, estos pacientes pueden llegar a tener una capacidad visual muy importante y casi un tercio, más de un tercio de estos pacientes pues pueden presentar depresión pues por toda esta misma situación tan difícil. Siguiente. Entonces, ya sabiendo cómo fue la historia clínica de la enfermedad, ahora vamos a tener el concepto de cuando llega nuestro paciente. Entonces vamos a ver los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en estos dos tipos, en esta enfermedad y en estos dos tipos de esta enfermedad. Entonces, lo primero que hacemos cuando llega un paciente va a ser la anamnesis. Esto va a ser lo más importante porque vamos a empezar a decir, bueno, el paciente puede tener esto o puede tener lo otro. Entonces, lo que el paciente nos va a mencionar va a ser un cambio en la función visual, que va a decir, no, ya no leo bien si tengo muy poca luz o no estoy viendo centralmente, y vamos a poder, el paciente nos menciona que tiene como un punto negro en la visión central, que serían los escotomas, o que las líneas ya no las ven bien. Entonces, estos son como primeras cosas que el paciente nos empieza a decir y nosotros empezamos a decir, bueno, puede ser eso. Y después nos dice, sí, no es que esto me ha progresado por mucho tiempo, esto puede ser más un tipo seco, pero no, esto me ha sido progresando muy agudamente, esto puede ser más un tipo húmedo. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra habilidad clínica de poder entender y poder ir analizando al paciente según los síntomas que nos refiere? Listo, ya habiendo visto pues aspectos claves en la anamnesis, puntualizaremos ahora un poco sobre esos hallazgos positivos al examen físico que nos orientan pues en este proceso de diagnóstico. En primer lugar, va a ser fundamental la agudeza visual, medir la agudeza visual con Snellen, y pues de entrada, si logramos identificar de pronto una pérdida de agudeza visual, pues este será un hallazgo positivo importante de entrada. En segundo lugar, en este examen físico va a ser muy importante también la cuadrícula de Amsler. La cuadrícula de Amsler puntualmente, entonces va a ser una herramienta que nos va a permitir evaluar de manera un poco más precisa la presencia o no presencia de metamorfopsias, de escotomas que veíamos previamente y Laurita nos estaba explicando. Entonces, básicamente esta herramienta nos va a permitir no solo identificar la aparición de la enfermedad, sino también de pronto hacer seguimiento y poder ver la progresión de la misma. ¿Qué vamos a hacer? Entonces le vamos a dar una copia de esta cuadrícula al paciente y se le va a indicar en un ambiente de luz, y si el paciente necesita de pronto utilizar sus gafas, pues que se ponga sus gafas. Le vamos a indicar que mire al punto central de la cuadrícula, ocluyendo uno de sus dos ojos para evaluarlos de manera independiente. Se va a ubicar la cuadrícula más o menos a 12 pulgadas y va a ser importante que le vamos a hacer unas preguntas orientadoras, unas preguntas claves que nos pueden ayudar a ver si de pronto hay algún tipo de alteración, como vemos en la imagen B. Entonces, le vamos a preguntar a nuestro paciente si ve líneas dobladas, torcidas, si ve líneas de pronto faltantes en la cuadrícula, decoloradas, e incluso si de pronto ve cuadrados más grandes, cuadrados más pequeños, que nos orienten a nosotros un poco sobre esos hallazgos, pues, anormales. Siguiente. Siguiente. Perdón. Entonces, ahorita vamos a hablar ya de cuando hacemos el examen físico, ya tenemos la agudeza visual, miramos a la cartilla de Amsler de los pacientes, pero ahora vamos a ver el fondo de ojo. Entonces vamos a empezar hablando con la generación macular relacionada a la edad seca y después vamos a hablar de la ombra. Entonces, en el fondo de ojo, los hallazgos más importantes del tipo seca de esta enfermedad van a ser las drusas, van a ser lesiones de membrana del epitelio pigmentario retinal y entre la membrana de Bruch.
Estas como las podemos ver en el fondo de ojo, estas van a tener una distribución variable dentro del polo posterior y pueden tener un alto grado de simetría. Y estos son como los tipos más importantes de la degeneración macular tipo seca. Pero también podemos encontrar otros tipos de manifestaciones que son las pseudodrusas, que estos van a ser depósitos drusoenoides, pero que estos van a estar situados en el espacio subretiniano por encima del epitelio pigmentario retiniano. Algunas veces son muy difíciles diferenciarlos por el fondo de ojo, entonces vamos a hacer uso del OCT, el cual más posteriormente, pues posteriormente en nuestra presentación, vamos a poder estar mencionando cómo van a ser y cómo vamos a identificar esos cambios cuando vamos a ver unas drusas y cuando vamos a ver unas pseudodrusas. Entonces acá podemos ver las drusas, y acá podemos ver también las drusas, y acá podemos ver las pseudodrusas que van a ser puntos, yo los veo así, puntitos más pequeños en comparación a las drusas. Hay que recordarles que las drusas van a tener diferentes tamaños, pero pues en relación, como yo lo puedo entender, las pseudodrusas van a ser mucho más pequeñas y las vamos a poder ver como puntos más definidos que las drusas en general. Otros hallazgos que también podemos encontrar en la degeneración macular relacionada a la tipo seca van a ser las atrofias geográficas. Estos van a ser parches artróficos progresivos con el tiempo y estos se van a poder ir agrandando, que lo vamos a poder ir controlando la evolución según otros tipos de exámenes que ahorita los vamos a mencionar posteriormente. Eso es como los vamos a ver como un tipo de anillo, como lo podemos ver acá. Esta imagen se ve mejor, el anillo de la atrofia geográfica, que van a ser los estadios más tardíos de la enfermedad, pero no solamente se ha mencionado como estas formas, otra forma que también se ha mencionado, acá podemos ver un anillo, pero otra forma que también se ha mencionado ha sido la forma de helladura. Lo que yo puedo encontrar en la literatura es que son parecidas la forma de anillo a la herradura, las diferencias son como de las variaciones anatómicas de cada persona, de la variación en la vasculatura de la coroides. Entonces, estos son como lo podemos ver, y siempre cuando veamos una atrofia geográfica, va a ser un estadio muy avanzado de la enfermedad. Acá Listo, quiero hacer un entonces, comentario. de buena, doctora. Te pueden regresar a donde están lo de las drusas. Es muy importante caracterizar el tipo de drusa porque hay una clasificación de una sugerencia, una clasificación nueva que hace Richard Spade, publicado en el 2017 en la revista de Retina. Él sugiere que es muy importante fenotipicar muy bien el tipo de drusa. ¿Por qué? Él, tanto otros autores, nos dicen que la clasificación que estamos usando clínica, que mostraron al principio la clasificación de Ferris del 2013, que nos habla de temprana, intermedia y tardía, es una clasificación que se queda muy cortica, teniendo en cuenta todos los hallazgos que podemos evidenciar hoy en día con los exámenes multimodales. Y él propone en el 2017 una clasificación basada en estas drusas, básicamente con el objetivo de establecer el seguimiento de los pacientes, ya que las drusas blandas, si están acompañadas o no de cambios pigmentarios a nivel de la retina, estos pacientes pueden progresar de una manera más rápida o menos rápida a diferentes tipos de neovascularización macular. Y los pacientes que tienen drusas reticulares o pseudodrusas, son pseudodrusas porque por definición no están por debajo del epitelio pigmentario, sino que están por encima, por eso su nombre es pseudodrusas. Y estos pacientes pueden tener una progresión no solo a la parte neovascular de la enfermedad, sino a la parte atrófica de la misma. Entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos a los exámenes, a los distintos exámenes, pues vamos a establecer como el seguimiento de nuestros pacientes y no pensar que, tiene una degeneración macular temprana o intermedia, control en 6 meses. No, fenotipicar, ver qué tipo de drusa tiene, explicarle muy bien los signos de alarma al paciente y de acuerdo a los hallazgos citarlo a unos controles más tempranos. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Con respecto a la atrofia, como tú mostrabas, la atrofia puede inicialmente afectar el área foveal y eso el paciente pues tiene una marcada pérdida de la visión, pero también característicamente esta atrofia geográfica empieza en la región perifoveal, es decir, el paciente empieza a tener esa afectación de su calidad visual más que de la cantidad de visión
debido a que todavía hay un respeto de los fotorreceptores y del epitelio pigmentado de la retina a nivel foveal, pero finalmente, con el paso de los años o del tiempo, esta área central se va a comprometer y es cuando el paciente presenta el daño final de su alteración visual. Y si quieres pasar a la siguiente diapositiva en la imagen, si ustedes regresan, si ustedes, no, en la atrofia, la que sigue, ahí. Si ustedes ven aquí en el centro, se destaca un área como más rojiza, ¿cierto? Esa área más rojiza puede ser que el paciente tenga algo de respetado en el área foveal y puede ser un paciente que tenga una visión de 20/40, 20/50. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si tiene todo eso atrofiado. Sí, pero el centro, la fovea, se encuentra respetada. Puede que tenga una visión de 20/40, 20/50 en cuanto a cantidad de visión, pero toda esa atrofia que tiene alrededor va a alterar su calidad visual y es por ello que este paciente clásicamente dice que necesita de mucha luz, inclusive durante el día, para poder hacer sus actividades. Listo. De pronto más adelante con el OCT y con autofluorescencia, que vi por ahí unas imágenes, vamos a entender un poco más de lo que estamos hablando. Continúe. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar sobre una serie de hallazgos positivos cuando hagamos pues un fondo de ojo vicioso que pueden ser sugestivos de una degeneración macular asociada con la edad de tipo húmeda. Entonces, si quieres dar el siguiente. Eso. Entonces va a ser importante tener presente que si bien pues, el fondo de ojo no nos permite percibir de manera detallada los neovasos coroideos como tal, en ocasiones sí podemos ver el complejo neovascular como una lesión subretiniana que se va a percibir de coloración grisácea, de coloración amarillenta, usualmente va a ser redonda u ovalada y puede estar rodeada por un anillo de pigmento o rodeada incluso por un anillo de sangre. Por esta misma razón les traigo la primera imagen, el primer de fondo de ojo de la izquierda de la diapositiva, donde podemos evidenciar, sí, la presencia de una hemorragia, pero también vemos que hay una superposición rayada de coloración verde que nos permiten identificar lo que es pues, una neovascularización coroidea como tal. Adicional a esto, entonces lo veíamos desde fisiopatología, nos lo explicaba de manera muy clara Angie y ahorita lo retomamos, y es que estos neovasos que se producen pueden generar un proceso exudativo que se puede traducir en edema subretiniano o incluso en hemorragias. Entonces, por esta misma razón es que les traigo la fotografía del fondo de ojo del centro y de la derecha. En la del centro podemos ver una hemorragia subretiniana secundaria pues a todo esto que hemos venido explicando, y en la de la derecha podemos ver una hemorragia subretiniana también que va a estar acompañada además de exudación, y esta puntualmente es correspondiente a un paciente que tiene una vasculopatía polipoidal coroidea, que es uno de los subtipos dentro de esta, pues dentro del espectro de lo que es la degeneración macular relacionada con la edad exudativa. Siguiente. Adicional a esto, entonces también podemos encontrarnos otra serie de hallazgos que nos sugieran la presencia de una membrana neovascular, como podemos ver en la primera fotografía del fondo de ojo de la izquierda de la diapositiva, nos encontramos con un desprendimiento que adicionalmente tiene unos pliegues radiales retinocoroideos que nos sugieren pues la presencia de esta membrana neovascular. Adicionalmente a esto, ya en estadios también bastante tardíos de la enfermedad, podemos encontrarnos con una membrana que pues entra en un estado de inactividad, dejando como hallazgo una cicatriz. Dependiendo del tamaño de la localización, la cicatriz disiforme va a condicionar la agudeza visual del paciente, pero va a ser importante tenerla muy presente y por eso les traigo la fotografía del centro y la fotografía de la derecha, donde podemos ver pues ese proceso cicatrizal en este tipo de pacientes ya en estadios pues bastante avanzados. Ya vamos a hablar de cómo vamos a hacer el diagnóstico de la degeneración macular relacionada a la edad. Lo que vamos a hacer muy importante, vamos a tener en cuenta la historia clínica del paciente, también vamos a hacer un fondo de ojo, un examen de fondo de ojo, ya sea directo o indirecto, pero muy importante esto, puede ser lo básico para tener un diagnóstico básico de la degeneración macular relacionada a la edad, pero también es importante hacer un análisis de estudio multimodal, muy importante hacer la OCT, porque esto no va a ser adecuada para el seguimiento de la enfermedad. También va a ser muy importante hacer una geografía con fluoresceína, ya que este va a ser el estándar de oro para detectar y diferenciar entre una degeneración macular asociada a la edad tipo seca o tipo húmeda, pero también podemos utilizar nuevas técnicas de imágenes que están
apareciendo actualmente, como una autofluorescencia de fondo de ojo, imágenes de refractancia de infrarrojo cercano o un OCT con angiograma o un OCTA, y los cuales los vamos a hablar, pues ahorita los vamos a hablar cada uno y vamos a ver qué vamos a poder encontrar en el tipo seco y en el tipo húmedo, para hacer esa diferencia y para ver lo que encontramos. Bueno, acá en cuanto al diagnóstico, pues además de la clínica, como lo han dicho muy bien, también dependemos mucho de las imágenes multimodales, porque cada una de ellas nos va a dar una información diagnóstica y pronóstica en los pacientes. La angiografía con fluoresceína era el gold estándar hace muchos años. Hoy en día su uso en degeneración macular asociada a la edad ha caído en desuso. Básicamente está indicada como cuando se conoce al paciente por primera vez o cuando se inicia el tratamiento del paciente y no responde de una manera adecuada para descartar algún otro tipo de patología que haga que el paciente no responda. Pero sin duda alguna, hoy en día la herramienta diagnóstica que ha tenido un papel más importante para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de los pacientes es el OCT macular, ya que el OCT macular, como lo vamos a ver más adelante, y prácticamente es una biopsia óptica en donde me permite ver detalladamente cada una de las capas de la retina, y me ha llevado también este OCT macular a generar una nueva clasificación que más adelante la comentaré. Y además de eso, hoy en día en retina se habla mucho de biomarcadores, es decir, son ciertos hallazgos al examen físico, al examen paraclínico de imágenes, que nos van a sugerir el pronóstico de este paciente, inclusive nos pueden sugerir cuál es el tipo de medicamento que puede tener mejor respuesta en este paciente. Entonces, hoy en día los equipos de OCT son supremamente importantes y las herramientas de autofluorescencia y de OCT angiografía también son importantes para detectar básicamente. La OCT angiografía nos sirve para detectar esa membrana neovascular en donde se encuentra ubicada. Nos permite detectar, como dije previamente, estas membranas neovasculares que no son exudativas en el momento, y la autofluorescencia también tiene como unos efectos para detectar los pacientes que van a progresar en el tiempo. Entonces, sigamos y vamos hablando cada una de ellas más adelante. Perfecto, doctor, gracias. Después acá estábamos diciendo que siempre es necesario hacer un estudio de imágenes multimodales. Como lo está diciendo el doctor, que es muy importante, y como no quedarnos en lo que estaba pasado, sino ir al mano con el futuro. Listo, entonces, pues como ya hemos venido hablando, dentro de estos estudios imaginológicos complementarios, en primer lugar vamos a hablar sobre la angiografía de la retina con fluoresceína. Es importante lo que mencionaba el doctor, y es que hasta la aparición de la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, la técnica número 1 para hacer diagnóstico de las diversas formas de la degeneración macular asociada con la edad, era este tipo de estudio. Luego ya pues cambiaron las cosas un poco con los nuevos pues tecnologías y cosas que han surgido, pero pues muy importante igual seguirla teniendo presente dentro del abordaje de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo va a funcionar este estudio? Entonces, lo que vamos a hacer es coger el tinte de fluoresceína, este se va a inyectar por vía intravenosa como un bolo, y se van a tomar una secuencia rápida de fotografías de la retina desde 5 segundos desde que se inyectó el contraste hasta la fluoresceína hasta 10-15 minutos después de haber realizado como la inserción del tinte. Vamos a tomar igual una fotografía del fondo de ojo al mismo tiempo y ya vamos a ver la utilidad de este estudio en la degeneración macular asociada con la edad seca y húmeda. Entonces vamos a empezar hablando con la seca. Con la seca vamos a poder ver las drusas y las pseudodrusas, pero muy importante con este tipo de estudios es que vamos a ver las áreas de atrofia geográfica. Esas áreas de atrofia geográfica los vamos a ver como parches bien delimitados que van a tener unos bordes hiplofluorescentes, y muy importante lo que he leído es que estos bordes hiplofluorescentes están relacionados con una mayor progresión de la enfermedad. Entonces esto es lo que vamos a poder ver en la seca. Listo. Y en la húmeda, entonces, en primer lugar, va a ser bastante útil para detectar la neovascularización coroidea, no solo para poder ubicarla, sino también para poder ver la actividad de esta neovascularización. Específicamente, esta actividad va a estar indicada por el grado de fuga de la fluoresceína, que ya les voy a explicar con las angiografías que tenemos ahí en la parte de degeneración macular asociada con la edad húmeda. Entonces,
Básicamente, como pueden ver en la imagen, o se observan varias angiografías con fluoresceína. La primera tomada inmediatamente fue inyectado el contraste y la tercera ya tomada 14 minutos después de haber administrado el contraste. Podemos ver que inicialmente se observa un área focal bien delimitada y con hiperfluorescencia en la mácula, pero que en la segunda, la tercera imagen ya vamos viendo que todos estos bordes que se veían muy delimitados se ven borrosos, y ya en la tercera imagen podemos ver que incluso pues desaparece como tal lo que veíamos al comienzo marcado de manera muy definida. ¿Qué pasa exactamente? Lo que ocurre es que estos nuevos vasos, esos neovasos anormales, pues usualmente van a generar una fuga de tinte que se va a ver traducida de acuerdo pues al tiempo de esta manera que les he venido explicando. Adicionalmente, a diferencia pues de los vasos retinianos normales, estos vasos miovasculares coroideos recién formados perderán la fluorescencia incluso casi que completa, como vemos al final pues en la última angiografía, que sería la de la parte de abajo. Si quieres, dale siguiente, Lau. Exacto. Además de poder identificar esta neovascularización coroidea, ver su actividad, podemos identificar las membranas neovasculares. ¿Qué es importante de las membranas neovasculares? Lo que ocurre es que como parte de los hallazgos que tenemos en degeneración macular asociada con la edad húmeda, están los desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina. Y estos desprendimientos se muestran muchas veces asociados a estas membranas neovasculares, a la vasculitis polipoidea e incluso a las anastomosis coriorretinianas. Puntualmente, en las membranas neovasculares, entonces se ha visto que podemos tener dos diferentes tipos de membranas neovasculares. Podemos tener unas que son clásicas y unas que son ocultas. Primero les voy a explicar el concepto para luego ya irnos a la imagen y poder entender de manera un poco más clara. Entonces, cuando tenemos una membrana clásica, básicamente nos vamos a encontrar en la angiografía con una hiperfluorescencia temprana que se va a ver muy bien delimitada, se va a ver festoneada, así la describen en la literatura, se diluye tardíamente y se va a localizar puntualmente entre el epitelio pigmentario de la retina y pues el resto de la retina. Mientras que las membranas ocultas, como podemos ver en el segundo diagramita, sí se va a ver una hiperfluorescencia, pero va a ser una hiperfluorescencia con un patrón difuso, se va a encontrar puntualmente debajo del epitelio pigmentario y pues se va a presentar de manera progresiva. Si quieres, darle siguiente, Lau. Entonces, ya traduciendo el concepto a estas imágenes, podemos ver que en esta primera angiografía vemos una membrana neovascular clásica, vemos que está delimitada, vemos que tiene un aspecto festoneado, mientras que en la segunda imagen, si quieres, dale siguiente, Lau, nos encontramos con una angiografía que tiene una membrana neovascular oculta. Esta tiene un patrón difuso, como pueden ver, y comparar con la anterior, pues de arriba. Listo. Con respecto a la angiografía, doctor. qué pena, doctora. No, está muy bien doctor, explicado. Con respecto a la angiografía, sí, este era el tipo de clasificación que se usaba anteriormente en membrana neovascular clásica. Básicamente, esa hiperfluorescencia era fácilmente visible porque como el complejo neovascular está sobre el epitelio pigmentado de la retina, pues podía hiperfluorecer fácilmente. Y la otra, la oculta, como está debajo del epitelio pigmentado, este epitelio pigmentado oculta toda esta hiperfluorescencia del complejo neovascular, y por eso hasta en etapas tardías era que podía reconocerse estos puntos hiperfluorescentes. Es importante conocer la historia, por así decirlo, porque prácticamente hace parte de la clasificación histórica de las membranas neovasculares, pero hoy en día con el OCT es la que estamos usando más, que más adelante vamos a explicar. Dale. Listo, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Siguiendo entonces con estos estudios imagenológicos complementarios, en segundo lugar tenemos la tomografía de coherencia óptica, que es la misma OCT que hemos venido mencionando. Importante entonces recordar como generalidades que es una técnica de imagen no invasiva que produce imágenes transversales con una resolución semihistológica y nos van a permitir definir con precisión la localización e incluso la naturaleza de cambios anormales que se puedan estar produciendo sobre la retina o en estructuras adyacentes pues a la misma. A continuación pues vamos a hablar de la utilidad de esta imagen en degeneración macular asociada con la edad seca y húmeda. Entonces vamos a empezar hablando con la degeneración macular tipo seca y lo que vamos a poder evidenciar en las OCT.
En la OCT vamos a poder evidenciar las drusas y las pseudodrusas, y muy importante es que vamos a poder hacer la diferenciación entre estas dos. Ya voy a mostrar otra imagen, pues igualmente acá las podemos ver. Acá podemos ver que las pseudodrusas, como lo estábamos diciendo pues anteriormente, estas van a ir encima del epitelio pigmentario retiniano. En cambio, las pseudodrusas van a estar entre la membrana basal del epitelio pigmentario retiniano y la membrana de Bruch. Entonces acá podemos ver muy bonito esa diferenciación, y acá es donde podemos hacer más claramente esa diferenciación entre drusas y pseudodrusas. Y también vamos a poder ver las áreas de atrofia geográfica, que vemos una pérdida completa del epitelio pigmentario retinano, una atrofia, y como lo podemos ver acá actualmente. Entonces acá vemos las drusas, vemos una elevación al nivel de la EPR, y vamos a ver las pseudodrusas, y en la atrofia geográfica vamos a ver una pérdida de la capa del epitelio pigmentario retinano, y vamos a ver también una pérdida de la banda de los fotorreceptores dentro de esta lesión atrófica. Acá podemos ver muy bonito cómo es esta biopsia, que no debemos hacer una biopsia nada al paciente, sino es lo bonito que hacen las imágenes. Pues acá vemos el ojo y acá vemos la capa de la retina y cómo lo estamos viendo. Entonces acá podemos ver las drusas muy bonitas diferenciadas, que están entre membrana basal del epitelio retiniano y membrana de Bruch, mientras que las pseudodrusas, muy bonitas, acá las vemos elevadas, que van a ser encima de la membrana de Bruch. Del epitelio pigmentario retinano, perdón por esta confusión. Pero esto va a ser muy importante para el OCT y para poder diferenciar estos dos tipos de lesiones. Listo, entonces en la degeneración macular asociada con la edad húmeda, entonces vamos a poder identificar mediante la OCT diferentes componentes de las membranas neovasculares, como veníamos pues explicando previamente. Les quise traer estas dos imágenes, estas dos OCTs, donde la primera es decir, la imagen A, nos revela un grosor, un contorno foveal e incluso la presencia de la foviola, que está marcada con la flechita blanca de manera completamente normal. Se las traigo para que podamos comparar con la segunda OCT, es decir, la imagen B, donde ya vemos una pérdida pues, de la anatomía normal de la retina, vemos la presencia de edema retiniano y adicionalmente una lesión subretiniana que es compatible con una membrana neovascular coroidea. Una pregunta a hacernos en este punto es como, listo, bueno, ok, me dices que es compatible con una membrana neovascular coroidea, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que estoy viendo? Entonces esta va a aparecer como un área hiperreflectiva que está en contacto o está delante del epitelio pigmentario de la retina y se ve señalado puntualmente en esta OCT con la flechita blanca. Si quieres, dale siguiente, amiga. La OCT entonces también nos va a permitir identificar el desprendimiento del epitelio pigmentario. Dentro de los desprendimientos, pues podemos tener desprendimientos serosos, pero también podemos tener desprendimientos de la retina neurosensorial. Por eso les traigo estas OCTs para explicar la diferenciación. La OCT de arriba, entonces, nos explica o nos muestra un desprendimiento seroso, donde podemos evidenciar de manera muy clara una elevación marcada de la banda correspondiente al epitelio pigmentario de la retina con un contenido pues seroso de baja reflectividad, pues sí, en la zona subretiniana. Y adicional a esto, en la segunda OCT, es decir, la OCT que está abajo, nos encontramos con un desprendimiento de la retina neurosensorial. Entonces lo que vamos a identificar es que hay un espacio de hipofluorescencia por debajo de la retina neurosensorial y por encima de la banda del epitelio pigmentario de la retina. Siguiente. Otro tipo de imagen que vamos a hablar el día de hoy van a ser las imágenes Hola. de... Sí. Qué pena interrumpir. Si quieres, regresémonos al OCT. Como lo dijimos inicialmente en la introducción de las imágenes diagnósticas, el OCT hoy en día es el medio diagnóstico que más se usa. Y así como todo ha tenido una evolución en el mundo, la OCT también ha tenido una evolución. Esa imagen que nos estás mostrando es un tipo de modalidad o tipo de tecnología que se denomina Time Domain. Hoy en día tenemos en el mercado equipos más avanzados que nos muestran imágenes mucho más claras de una modalidad que se llama Spectral Domain, que es las imágenes que estamos viendo a la izquierda, donde están reportando lo de la EMA de seca. Y hay otros equipos mucho más avanzados que se llaman equipos de swept source o de barrido. Y estos equipos básicamente tienen una mejor calidad de la imagen y nos permiten ver exactamente en dónde se encuentra el complejo neovascular. Nos permite ver el vítreo, la retina y la coroides de alta definición en una sola imagen. En estas imágenes de Time Domain que vemos en las fotografías, no podemos ver con tanta calidad, pero sí se muestran las alteraciones grandes. Y
gracias a este equipo de OCT, ahorita en el 2019 hubo un consenso de la clasificación de la degeneración macular de tipo exudativo, y básicamente ya las membranas que previamente se llamaban membranas neovasculares coroideas adquirieron un nombre y se denomina neovascularización macular. Y esta neovascularización macular se clasifica en tipo 1 si está por debajo del epitelio pigmentado de la retina, tipo 2 si el complejo neovascular está por encima del epitelio pigmentado de la retina, y tipo 3 cuando el complejo neovascular se origina propiamente dentro de la retina, o también llamada proliferación angiomatosa retiniana. ¿Por qué es importante saber el tipo de membrana que tiene el paciente? Por lo que yo les decía previamente, porque son biomarcadores que nos van a hablar de la respuesta del paciente al tratamiento, nos van a hablar del pronóstico visual de este paciente luego de iniciar el tratamiento, y es muy importante nosotros saber qué tipo de membrana tiene para mirar el esquema de tratamiento que vamos a seguir con estos pacientes durante el tiempo. Dale. Gracias, doctor. Entonces, el otro estudio que vamos a hablar va a ser las imágenes de autofluorescencia de fondo de ojo. Estas van a ser unas imágenes que nos van a permitir ver fluoroforos retinados intrínsecos como la lipofuscina o el melano en la lipofuscina en el epitelio pigmentario retiniano. Y esto es muy importante, se han utilizado porque esto se correlaciona con la pérdida de fotorreceptores observados en el OCT, y este tipo de imagen se utiliza porque nos ayuda a cuantificar los cambios en el tamaño de la lesión, específicamente de la atrofia geográfica a lo largo del tiempo, y eso nos puede mirar cómo va la enfermedad, pero también se utilizaba para probar nuevos medicamentos, especialmente para el tipo seca, porque ahorita, como lo vamos a ver, no hay tratamiento probado para ver cuál nos ayuda y cuál va a ser mejor. Entonces acá podemos ver cómo va a ser esa progresión acá de esta primera lesión de 1 milímetro al año, esta lesión va a ser más grande, 2 milímetros al año, y esta 5 milímetros al año. Acá podemos ver muy específicamente cómo vamos a poder cuantificar este tipo de lesiones. Acá la atrofia la vamos a aparecer como una área oscura bien delimitada, que se va a hacer delimitada por la atrofia del epitelio pigmentario retiniano, como lo podemos ver acá. Las otras imágenes y las últimas que vamos a hablar son estas. Si quieres, Masito. Listo, en realidad les traemos estos dos estudios solo para mencionar una serie de generalidades. Es lo más nuevo pues que se está haciendo en cuanto a diagnóstico. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la angiografía por OCT, importante tener presente que es una imagen no invasiva que nos va a permitir el análisis aislado del flujo sanguíneo en las distintas capas de la retina, incluso en la corioides, en función del contraste de movimiento. Entonces, básicamente nos permite poder evaluar de manera mucho más precisa lo que son los capilares coroideos e incluso la coriocapilar. Entonces, pues va a ser bastante útil en este proceso de diagnóstico. Y ya la última imagen que vamos a hablar el día de hoy van a ser las imágenes de reflectancia de infrarrojo cercano. Esto es muy importante, las vamos a utilizar y se dicen que nos ayudan a diferenciar muy bien entre las drusas y las pseudodrusas, en específicamente estas dos, y esta va a ser como la mayor utilidad de la cual en este tipo de enfermedad. Entonces, Otro punto muy importante que pena de las imágenes es el OCT angiografía, que no necesita medio contraste. Podemos ver todos los plexos vasculares de la retina superficial profundo, la retina externa y la coriocapilares, y que son plexos que normalmente en una angiografía con fluoresceína no se puede ver, porque la angiografía con fluoresceína es una imagen bidimensional. Y obviamente esta OCT angiografía, hacer una imagen tridimensional, podemos hacer como esta diferenciación. Y otro punto importante es el no uso de medio de contraste, que muchas veces ciertos pacientes tienen contraindicado su realización. Entonces es un examen que hoy en día está ganando más protagonismo y que prácticamente va a ser parte del arsenal diagnóstico en nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Entonces, sabemos, tenemos un paciente con degeneración macular relacionada a la edad. Vamos a empezar hablando del tipo seca. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes? Muy importante es que para este tipo de degeneración macular no hay un tratamiento actual, por lo que se recomienda, y este tratamiento consiste en la observación del paciente y una vigilancia del mismo para cualquier reconocimiento temprano, especialmente en cambio en su función visual.
hay estudios y hay doctores que recomiendan que se le dé a los pacientes una cartilla de Amsler para que lleven a la casa y que ellos estén mirando y como que cualquier alteración que ellos miren, como que vayan de un oftalmólogo para hacer acá una detección temprana de una neovascularización en una etapa tratable. Pero esto es como lo más importante del tratamiento de seca. Vamos a hablar de cómo va a ser como el tratamiento cuando no hay tratamiento, qué les vamos a dar a estos pacientes, porque nos va a ser como, bueno, tienes esta enfermedad y nos vemos cuando tengas una neovascularización, una hemorragia y ya no puedas ver. No podemos hacer eso, entonces hay varios estudios que han mostrado cómo vamos a tratar a estos pacientes, pero muy importante es que no hay un manejo gold estándar para este tipo de degeneración macular relacionada a la edad, tipo seca. Entonces, el primer tipo de tratamiento que tenemos es que vamos a identificar los factores de riesgos que tiene el paciente, específicamente los modificables para hacer una prevención de la enfermedad. Entonces, el principal factor de riesgo que tenemos que quitar a los pacientes es fumar. Entonces, si fuma el paciente, le decimos, no puedes volver a fumar, porque acá vamos a tener un estrés oxidativo y este estrés oxidativo va a promover este desarrollo de esta enfermedad. También se promueve que los pacientes tengan un alto nivel de actividad física y también se ha visto con los estudios que ahorita los voy a mencionar, que el alto consumo de pescado, frutos secos, luteína, zeaxantina, ácidos grasos omega 3 y saturados van a asociarse con menor riesgo de progresión de la degeneración macular asociada a la edad, específicamente tipo seca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vigilancia del paciente, quitar factores de riesgo, el más principal va a ser el tabaco. Entonces, lo quitamos. Entonces, como les dije, también se han visto estos consumos de pescados, frutos secos, omega 3. Se han relacionado con menor riesgo de progresión de la enfermedad. ¿Por qué? En 1999 se realizó el estudio ARETS, que es un ensayo clínico multicéntrico no aleatorizado con doble enmascaramiento de 3.640. Con uno de sus objetivos era determinar si la suplementación de antioxidantes podría tener efectos protectores contra la enfermedad. En este estudio, que duró una primera fase, después 6 años, se demostró que una dosis diaria de vitamina C, esta primera dosis, 500 miligramos, vitamina E, betacaroteno, óxido de zinc, óxido cúrpico, redujo significativamente las probabilidades de desarrollar una degeneración tipo ya avanzada en individuos que tengan características de alto riesgo. Entonces, como que se empezó a dar y los pacientes empezaron a tomar antioxidantes, especialmente si tenían un tipo seca. Pero se empezó a dar cuenta que los pacientes, especialmente el betacaroteno, si los pacientes habían fumado antes, aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, en el 2006 se hizo otro estudio, NARELS 2, en donde se evaluó los efectos de eliminar el betacaroteno y reducir las dosis de zinc, pues de esta fórmula original, y como que al principio no se encontraban como datos buenos, pero sí se dio cuenta que se sustituía el betacaroteno por la luteína y la zeaxantina, había una disminución del riesgo de la enfermedad, pero muy importante es que había un riesgo de la progresión o que los pacientes que habían sido fumadores tuvieran cáncer de pulmón. Entonces, actualmente seguimos dando vitamina C, vitamina E, reducimos la dosis de zinc de 80 a 25, seguimos dando cobre, luteína y zeaxantina, pues esto fue el cambio que hizo por el betacaroteno, porque el betacaroteno aumentaba el riesgo de cáncer del pulmón, específicamente en los pacientes fumadores. Entonces, esto es lo que actualmente se da a los pacientes, se dan estos antioxidantes, acá en el mercado, si no estoy mal, están las BIT-Eyes, que se dan a los pacientes con seca para evitar esa progresión de la enfermedad hacia un estadio no vascularización, o sea, un estadio oxidativo. Entonces, eso es lo que podemos decir, pero también se están probando actualmente tratamientos innovadores para este tipo de enfermedad. Los nuevos medicamentos que se están probando son medicamentos que van a atacar a la vía del complemento, los cuales están relacionados a la patogénesis de esta enfermedad y se han realizado varios ensayos. El ensayo más importante que se ha realizado es el estudio MAHALO, el cual evalúa la eficacia en inyecciones intravítreas de lampalizumab, el cual es un inhibidor selectivo del factor del complemento, y se ha evaluado que los pacientes tienen una reducción del 20% desde el inicio en el área de atrofia geográfica en 18 meses. Entonces, esto es como un posible tratamiento que podemos utilizar en un futuro, pero pues todavía necesitamos hacer más estudios. Actualmente están en estudios de fase 3
el estudio Croma y el estudio Spectri. Hay más medicamentos que todos están atacando la vía del complemento, la mayoría, pero este estudio en Majalio es el principal y es como el más importante hasta ahora en tipos de tratamientos para degeneración tipo seca. Este estudio Mahalo, cuando salieron sus primeros resultados, realmente la comunidad de retina pues estaban bastante entusiasmados, pero ya con los resultados de la fase 3 del Croma y el Spectri, se llegó a la conclusión de que no tiene ningún efecto y es un medicamento que ya nos ilusionó inicialmente, pero que ya está demostrado que no tiene ningún efecto en la reducción de la atrofia geográfica en los pacientes con este tipo de degeneración macular, y es por eso que ya prácticamente se cerró todo posible uso de este medicamento actualmente. Como tú lo nombrabas muy bien y como lo nombraron al inicio de la charla, dentro de la fisiopatología de la enfermedad está la activación del complemento. Si recordamos nuestros primeros semestres de medicina, la cascada de complemento tiene múltiples vías. Hay ciertos factores que son comunes a cada una de las vías, hay ciertos factores que predominan más en una vía, sea la clásica o cualquier otra vía del complemento. Hay estudios actualmente, fase 2 y fase 3, que nos han mostrado unos resultados más satisfactorios con respecto a la reducción en la tasa de crecimiento de la atrofia geográfica, y que esperamos que a finales de este año ya alguno de ellos esté autorizado por la FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos para iniciar su uso clínicamente. Gracias, doctor. Listo, entonces a continuación hablaremos un poquito sobre el tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad exudativa. Importante pues tener en cuenta que aunque es la forma pues menos frecuente de degeneración macular, como hemos venido viendo, la progresión de esta, como decíamos, va a ser exageradamente rápida. Por esta misma razón es que va a ser fundamental instaurar de manera oportuna un tratamiento para evitar y para frenar un poco esta pérdida de agudeza visual central pues que se está produciendo. Entonces vamos a ver pues una serie de opciones. Listo. Entonces, dentro del tratamiento de este tipo de degeneración macular, en realidad han surgido muchísimas opciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, entonces, se consideró como opción terapéutica la fotocoagulación. Básicamente lo que hacían era con un láser térmico a una intensidad pues bastante alta, lo que intentaban era coagular la membrana neovascular coroidea anormal, intentando dejar pues de manera completamente impecable la retina sin tener pues ningún tipo de impacto directo. Las indicaciones iniciales sobre las cuales se aprobó este tipo de opción terapéutica fueron la neovascularización clásica con bordes pues bien definidos, y adicionalmente lesiones que se presentaran de pronto extra o yuxtafocales sin riesgo pues de afectación foveolar. ¿Qué pasa? Empiezan a instaurar este tipo de manejo, pero por el camino se dan cuenta de una serie de limitaciones. Específicamente, ¿qué limitaciones? El riesgo de escotoma, que recordemos que es pues un daño focal en la retina que es permanente, pero producto no de la enfermedad, sino de la fotocoagulación, y adicionalmente la no mejora pues de la agudeza visual después de realizar el procedimiento. Por esta misma razón se concluye pues que en realidad ya hoy en día, después de todo esto, identificar estas limitaciones no se recomendaría en primera línea. Se puede llegar a considerar utilizar en de pronto lesiones que estén extrafoveales, pero en realidad como proceso, como opción terapéutica de primera línea, no se va a considerar. Siguiente. Entonces, en ánimo pues de poder generar otra serie de opciones de pronto que nos ayudaran a tratar este tipo de degeneración macular, surge la fototerapia dinámica. ¿En qué consiste esta fototerapia dinámica? Entonces implica la inyección intravenosa de un tinte que es fotosensibilizante, específicamente el verde porcino, y se utiliza de manera complementaria, o bueno, se hace esto y posteriormente lo que se hace es utilizar un láser fotoactivante buscando que se produzcan una serie de radicales libres que generen daño en el endotelio vascular que se produjo pues de forma anormal, produciendo de manera localizada trombosis de ese tejido neovascular, y de esta forma pues quitando, por decirlo así, todo este tejido sin
tener ningún tipo de impacto idealmente sobre pues la retina. ¿Cuáles fueron las indicaciones sobre las cuales pues se consideró este tipo de manejo? Entonces básicamente neovascularización subfoveal e incluso pacientes con neovascularización coloidal predominantemente clásica, se consideró inicialmente el uso de este tipo de manejo, pero una vez más por el camino se presentaron una serie de limitaciones. En primer lugar, el alto costo, o sea, se calcula que más o menos por sesión cuesta para un paciente que quiera realizar una fototerapia dinámica hasta $3.000. Y adicionalmente a esto, el paciente no solo requiere una sesión por año, sino que se vuelven 3 a 4 sesiones por año, es decir, se vuelve un tema insostenible. Adicional a todo lo que les vengo presentando como limitaciones, se dieron cuenta que sí, nos prevenía la pérdida nos prevenía seguir perdiendo agudeza visual, pero no había ningún tipo de mejoría con relación a la agudeza visual que ya presentaba mi paciente de base, por decirlo así. Entonces se dan cuenta que sí, ok, es mejor en comparación al láser que veíamos anteriormente, pero en realidad por las opciones que les voy a presentar a continuación, no se considera tampoco a utilizar como monoterapia. Como recomendaciones dicen como listo, si el paciente de pronto se somete a este tipo de procedimiento, importantísimo, pues les boto el dato y es que el paciente evite la luz del sol, evite la luz intensa por 5 días y adicionalmente hacer un seguimiento clínico riguroso pues cada 3 meses. Sí, al igual que es importante conocer la historia de todo, es importante conocer la historia de este tipo de manejos, los 2 tipos de láser que acabas de nombrar, pero que prácticamente ya están en desuso. Y la terapia fotodinámica básicamente se usa tiene otras indicaciones hoy en día en degeneración macular asociada a la edad. Realmente es muy poco lo que se usa. Y otro dato importante es que este tinte, por así decirlo, o este medicamento, no hay a nivel mundial. Acá en Colombia no contamos con él desde hace más de 6 años y a nivel mundial hay escasez del mismo. Y básicamente el paciente, este tipo de láser se hacía en horas de la noche y el paciente salía cubierto como un nazareno, todo completamente negro, porque así la luz, como activa el láser a nivel de la retina, también la luz podía generar fenómenos de fototoxicidad a nivel de la piel y ocasionaba quemaduras. Perfecto, doctor, muchas gracias. Listo, entonces siguiente, pues a continuación vamos a hablar de la opción terapéutica que pues es considerada pues primera línea actualmente y es la inyección intravítrea de un inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular. Recordar, ya lo dijimos, ese factor de crecimiento endotelial vascular es una glicoproteína homodimérica que estimula angiogénesis, induce la permeabilidad y adicionalmente la síntesis pues de diferentes citoquinas proinflamatorias. Entonces básicamente este tipo de tratamiento lo que va a hacer es inhibir la producción de este factor puntualmente. Si inhibo la producción de este factor, pues ya no voy a tener esa angiogénesis que se estaba produciendo de manera completamente anormal. Y esto me va a llevar directamente a limitar esa progresión de la enfermedad de la degeneración macular asociada con la edad exudativa y adicionalmente estabilizar o incluso revertir esa pérdida visual que veníamos viendo. Entonces, a continuación, pues quería hablarles de 3 fármacos principales que pues se están utilizando actualmente. Entonces, en primer lugar, tenemos el pegatanib sódico, conocido comercialmente como Macugen. Importante que pues el objetivo principal o mecanismo de acción principal es inhibir selectivamente esa isoforma de la que nos hablaba Angie al inicio de la presentación del factor de crecimiento endotelial vascular. Fue aprobado por la FDA en el 2004 y en realidad se han hecho múltiples estudios que respalden en un momento dado la eficacia de este tipo de fármaco. Específicamente pues les traigo Vision, que es uno de los múltiples estudios, específicamente, sí, les traigo Vision, pues significa BEGF Inhibition Study in Ocular Neovascularization. El objetivo principal de este estudio fue demostrar si el medicamento en realidad reducía el riesgo de neovascularización coroidea subfoveal. Entonces, básicamente es un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, que incluyó pacientes de varios hospitales en Estados Unidos, Canadá y en otros países incluso. Se hizo un seguimiento entre 2001 y 2002, y la gran conclusión de este estudio puntualmente es que se lograron dar cuenta que en aquellos pacientes que continuaron con sus inyecciones de pentaganib sódico a 0.3 miligramos durante ese tiempo tuvieron menor pérdida de la agudeza visual y progresaban menos a la ceguera, pues hacia la ceguera legal que de pronto pacientes que por el camino pues interrumpieron la terapia farmacológica.
Listo, como conclusiones entonces, pues básicamente debido a su menor efectividad en comparación a otros antiangiogénicos que ya vamos a ver, no es considerado de primera línea, pero sí se ha visto en algunos estudios que tiene un excelente perfil de seguridad sistémica, entonces podría llegar a considerarse en pacientes pues que tengan múltiples comorbilidades adicional a su enfermedad pues de degeneración macular. Como segundo fármaco que les traigo, que puede ser utilizado como pues inyección intravítrea, entonces tenemos el ranibizumab pues sí, de manera comercial lo conocemos como Lucentis, como Genentech, sí, y Novartis. Importante tener presente que como mecanismo de acción, entonces igualito se va a unir en este caso a todas las isoformas de ese factor de crecimiento endotelial vascular. Fue aprobado por la FDA en el 2006 e igual se han hecho múltiples estudios para poder evaluar la eficacia, no eficacia, comparaciones incluso entre medicamentos. A lo largo pues, del tiempo se han hecho estudios como Horizon, como Pierre, como Anchor. Les traigo uno de los que se han hecho, que es el estudio Marina, que significa pues Minimally Classical Trial in the anti-VEGF antibody ranibizumab in the treatment of neovascular AMD. Y entonces, básicamente, el objetivo principal de este estudio fue determinar si el medicamento utilizado de manera mensual reducía el riesgo de pérdida visual en la neovascularización foveal, en la clásica e incluso pues en la oculta. Los pacientes fueron tratados con 2 dosis distintas del fármaco mediante inyecciones mensuales por 24 meses. La conclusión grande a la que se llegó pues de este estudio es que el 95% versus el 62% considerado placebo presentó mejoría y estabilización incluso de la visión, y adicionalmente el 40% de los pacientes tratados mejoraron pues hasta 15 letras, que es una forma de evaluar la agudeza visual en el tiempo pues de estos pacientes. Como conclusión, entonces, ¿qué se consideró? Si quieres, dale siguiente, Lau. Se consideró que el ranibizumab en realidad administrado mensualmente es eficaz y seguro en todas las formas que tenemos pues, de lesiones angiográficas, independientemente del nivel de la lesión y adicionalmente del nivel de la agudeza visual, y del tamaño de la lesión, que 3 de cada 4 pacientes en realidad lograron mantener pues, su agudeza visual, 1 de cada 3 mejorar su agudeza visual y adicionalmente que pues a mayor número de inyecciones hay mayor beneficio en la agudeza visual de estos pacientes. Si quieres, dale siguiente, Lau. Y por último, les traigo pues como otro de los fármacos que se utilizan pues en estas inyecciones intravítreas, les traigo el bevacizumab, que comercialmente se conoce como Avastin, como Genentech. Básicamente tiene un mecanismo de acción igualito al que hemos venido hablando, actúa pues contra este factor de crecimiento endotelial vascular y muy interesante que fue aprobado por la FDA en el 2004, pero curiosamente no para la degeneración macular, sino como tratamiento al cáncer de colon metastásico. Importante como dato, porque ya nos vamos a dar cuenta por qué, y es que es un fármaco bastante económico. Igual se han hecho múltiples estudios pues, que intentan evaluar la eficacia, no eficacia del medicamento. Les traigo uno que me pareció muy interesante y es el estudio CAT, Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatment Trials. El objetivo principal de este estudio, entonces, fue básicamente realizar una comparación entre el bevacizumab y el ranibizumab. Utilizaron bevacizumab a una dosis de 1.25 miligramos cada mes por un año y el ranibizumab a 0.5 miligramos cada mes por un año. Los resultados se evaluó fueron los cambios en la agudeza visual en este periodo de 2 años. Los cambios en la agudeza visual en pacientes tratados a los 2 años sí fue un poco mejor en los pacientes que pues fueron tratados con ranibizumab, pero fue interesante ver cómo al año en realidad los resultados de agudeza visual eran bastante similares en ambos grupos. Si quieres, dale siguiente, Lau. Como conclusión, entonces nos llevamos que aunque no está aprobado para su uso intravitreo por la FDA y demás, su off-label en oftalmología pues ha sido bastante útil porque pues es un medicamento de poco costo y adicionalmente a esto los resultados pues que se han visto en múltiples estudios han sido resultados pues bastante competitivos. Siguiente, eso. Listo. Listo. Y entonces, básicamente... Hola, doctora. Otro comentario. De una. Antiangiogénicos hoy en día es la primera línea de manejo en la degeneración macular asociada a la edad de tipo húmedo. Lo más importante, como comentaba previamente, la palabra biomarcador que en retina la van a escuchar hoy a toda hora. El biomarcador más importante es la agudeza visual. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros diagnosticamos y tratamos a pacientes con una membrana
neovascular macular con una buena agudeza visual, este paciente con el tratamiento podemos tener buenas agudezas visuales. Si el paciente lo diagnosticamos con una agudeza visual muy deteriorada, por más inyecciones que coloquemos, puede que logremos mantener esa agudeza visual o puede que no la lleguemos a mantener. Por eso lo más importante son los diagnósticos y tratamientos tempranos, no solamente en degeneración macular, sino en cualquier patología retiniana. Segundo punto, los medicamentos. El Macugen fue el primer medicamento aprobado por la FDA, pero es un medicamento que comercialmente ya no se está usando. Posteriormente vino el ranibizumab o el Lucentis, que hoy en día se usa. Posteriormente vino otro medicamento que es el Aflibercept. Básicamente también inhibe esta isoforma del VEGF-A, pero también inhibe otros tipos de factores proangiogénicos. Y últimamente han venido otros medicamentos que ya han sido aprobados por la FDA, que está el brolucizumab, que es de la casa Novartis, y hace poco aprobaron uno que es el faricimab de Roche. Básicamente, los medicamentos antiangiogénicos tienen algo en común, que es su aplicación frecuente. Típicamente, los estudios iniciales eran pacientes que necesitan una inyección mensual del medicamento, pero esa inyección mensual del medicamento representaba una carga tanto para el paciente como para el sistema de salud, como para los familiares. Entonces empezaron a diseñar moléculas que siguieran siendo iguales de efectivas, pero que no se aplicaran de una manera tan frecuente. Por eso nació la Aflibercept, que se aplica cada 2 meses, y se puede hacer otro tipo de tratamientos con ella. Posteriormente vino el brolucizumab, que fue aprobado en el 2019, octubre, no recuerdo bien en este momento, pero fue hace poco, que este medicamento puede extenderse en las aplicaciones, inclusive 4 meses entre una aplicación y otra, con muy buenos resultados anatómicos y visuales. Y lo último fue la aprobación de un medicamento llamado faricimab, que es un medicamento que inhibe tiene 2 mecanismos de acción. Es un anticuerpo biespecífico que inhibe lo que tiene que ver con el VEGF y también con la angiopoyetina 2. Y también hay otros, como lo dije inicialmente, el principal problema era la carga de tratamiento. Han diseñado dispositivos que se colocan dentro del ojo y son dispositivos que recargamos más o menos cada 6 meses y hacen una liberación continua del antiangiogénico con el objetivo de mantener la agudeza visual bien buena en estos pacientes sin estar que inyectándolo tanto. Todo esto, el mundo de la oftalmología es muy cambiante, todos los días hay cosas nuevas y esto es como lo más nuevo que hay. Vale. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Para concluir entonces nuestra charla, una serie de mensajes para llevar a la casa. Recordar que la degeneración macular relacionada con la edad es una enfermedad degenerativa de la retina y representa la causa más común de ceguera en personas mayores de 65 años en países desarrollados. Recordar que todos esos factores de riesgo que mencionábamos al comienzo, como lo es la edad, como es el origen étnico, incluso antecedentes quirúrgicos, hábitos, estilos de vida y demás. Recordar que a grosso modo tenemos una degeneración macular asociada con la edad seca, que se caracteriza por esa deposición de metabolitos en el epitelio pigmentario de la retina y que va a tener una progresión lenta, mientras que vamos a tener por el otro lado una degeneración macular húmeda caracterizada por ese proceso de neovascularización, de exudación a nivel subretiniano y adicionalmente pues que va a tener una progresión muchísimo más rápida. Recordar que en ese abordaje a los pacientes, entonces a la consulta nos puede llegar un paciente que sí nos refiere de pronto problemas en su visión central, diciendo que le cuesta trabajo ver televisión, leer, cosas de ese estilo, pero ya de pronto un paciente que tenga una discapacidad importante de la visión y que llegue a consulta. Recordar que en ese examen físico, ese examen oftalmológico va a ser fundamental la cuadrícula de Amsler, recordar el fondo de ojo juicioso y adicionalmente pues esos estudios de imagen multimodal y recordar que pues tenemos que instaurar un tratamiento que sea pues lo suficientemente oportuno, dependiendo si es seca, si es húmeda, pero pues vemos que vamos a impactar el estilo de vida, van a haber una serie de intervenciones farmacológicas que veíamos pues que las antiangiogénicos pues son el boom ahorita y son lo que está en primera línea en la exudativa, y incluso pues ahí puse que también hay
buenas opciones quirúrgicas, pero en realidad no tienen muchísima evidencia que digamos. Muchísimas gracias. Doctoras, felicitaciones, una muy completa revisión del tema, bastante agradable ver gente tan joven interesada en el mundo de la oftalmología y de la retina. Yo recordando mi universidad, que no fue hace mucho, no teníamos como estos grupos de interés en los primeros semestres de universidad, y ver eso hoy en día pues es un motivo de alegría. Y lo más importante es ver que la investigación que se genera desde los primeros años de medicina en un país como de nosotros, de Colombia, pues prácticamente era inexistente, pero ver hoy en día este grupo pues es una motivación enorme que quisiera traerme para la casa, como dice el cuento, porque nosotros no tenemos que estar siempre esperando a ver qué publican los otros para que cuando nosotros hagamos la charla los referenciemos a ellos. No, nosotros podemos producir información de calidad, de alta calidad, y qué bonito ficción científica de nosotros. Tenemos las herramientas y la motivación, y ustedes son un claro ejemplo de que eso se puede hacer en nuestro país. Feliz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Carlos Mario, por acompañar a este grupo en este tema en el que tú eres un experto. Yo quiero felicitar mejor dicho, de todo corazón y muy fuertemente a Angie Vanessa, a Laurita, a María Sofía. Quiero agradecerles por esa excelencia. La verdad, me siento súper orgullosa de ustedes. Y también, pues, es como un ejemplo para, digamos, para otros grupos y para otras universidades. De hecho, ya ahorita Medellín también está con sus grupos de interés. Y yo las quiero felicitar porque no son temas que digamos en pregrado la gente esté dispuesta o se pueda interesar por esto, porque digamos, imagínense, una rotación de oftalmología son 2 semanas. Entonces yo las quiero felicitar. Cuando yo las oí hablar, me sentía súper feliz de ver toda esa revisión tan espectacular. Entonces, felicitaciones, y nuevamente a ti, Carlos Mario, mil gracias. No, pues excelentísimo, excelentísimo. Y pues como digo, para un nivel de pregrado ahí sí que se sobraron todas. Sobradas. Excelente. Ay, no, pues muchísimas gracias, doctores. Gracias igual porque fue larguita, pero muchas gracias por estar ahí pendientes. Y puede ser más Muy larga, bien. es que es un tema fascinante, pero estuvo perfecta. No, y a ti, Carlos Mario, por todo el complemento que hiciste, por tu experticia, lo que aportaste. Mil gracias a todos por estar aquí hasta ahora, y gracias de nuevo por la invitación. Vale. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, encantados, y Gracias, cualquier Carlos cosa Mario, buenas a la noches. orden. Chao, doctora. Un abrazo, Doctor. gracias. Hasta Gracias, luego, que doctora. estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Chao.